En el libro de Números 14:14 dice: y lo dirán los habitantes de esa tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en, oiga bien, columna de nube, y de noche en columna de fuego. La protección de nuestro Señor es incomparable. Yo no sé cuántos se acuerdan que el día pasado yo tomé y hablé de la palabra columna. Yo dije, ven una prédica próximamente por ahí. Entonces el tema del día de hoy es columnas en la casa de Dios. Columnas en la casa de Dios. Usted mira alrededor y usted ve columnas aquí adentro. Usted ve columnas, la ve así y la ve así. Usted ve columnas en la casa de Dios. Entonces usted puede poner su mente, oiga bien, ponga su mente, va esta parte bien nice, bien chula, chulísimo, como diría Gaby. Ponga su mente en que usted tiene un buen terreno en cualquier parte donde usted lo anhele en este país. Vaya y ponga su mente allá en este tiempo. Y si yo tengo un buen terreno en Capcana, yo tengo un buen terreno en Higüey, en Constanza, donde usted quiera, ponga su terreno allá y que usted va a construir lo que a usted le agrada, esa casa que a usted le gusta, esa casa que usted tiene en su corazón. El terreno puede ser aquí, la mente puede volar, tiene derecho a poner, puede ser hasta la casa, no de veraneo, porque muchas veces ya usted tiene casa y está pensando en la de verano. Piense su casita como usted la quiere. Yo pienso en mi casita como yo la adoro, porque yo vivo en un apartamento, pero yo pienso en la casita que Jehová me va a dar, o nos va a dar, porque yo no vivo solo. Entonces, puso su mente ahí, ¿verdad? Pero usted no puede hacerlo solo. Usted no va a poder construirlo solo, porque usted va a necesitar un ingeniero, usted va a necesitar un arquitecto, y quizás va a necesitar un ingeniero estructuralista para que le calcule absolutamente cómo van todas las cosas en ese lugar. Usted tiene el terreno, pero por lo que usted tenga en su corazón, usted no va a decir, yo voy a hacer esto, y va a poner a Juan de los Palotes a comenzar a construir ahí. Usted no lo va a hacer, ¿verdad que no? Usted ya tiene el terreno, tiene su casa ideada, el arquitecto se la va a plasmar, le va a poner las dimensiones que a usted le gusta, y cuando usted la ve en el plan dice, esa es la que yo quiero. Ahí es que yo quiero estar. Y ya usted se imagina con su casa hasta amueblada. Por ahí hay gente que se imagina hasta la cascada en un rincón del patio, escuchando. La verdad que sí, yo también la oigo. Yo escucho el agua caer. ¿Verdad que sí? Qué lindo. Pero entonces usted no podrá construir si usted no tiene la ayuda idónea de ninguna de esas personas que yo le mencioné. Si usted no tiene la ayuda de un ingeniero, de un arquitecto, usted no va a poder hacer su casa, porque no va a poder hacerlo bien, porque usted no sabe construir. Y así mismo ocurre en la iglesia si no sabemos construir. Si nosotros desechamos la piedra angular, no sabemos construir. Sin la piedra angular no vamos a ningún lado. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ninguno, ni en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si todo no está en su lugar, si todo no está en el lugar que la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, ha definido, usted puede estar seguro que todo se va a ir a pique. La obra, no habrá que ser ingeniero, ni arquitecto, ni perito en nada, que si no está todo colocado conforme a lo que Dios dijo, así mismo en la casa del Señor, todo se va a derrumbar. El Señor constituyó a unos maestros, apóstoles, evangelistas, profetas, y a cada uno de ellos en esos 5 ministerios, ellos no trabajaron solo. Cada uno de ellos necesitaba la ayuda para seguir echándose adelante. Ellos fueron constituidos columnas en un momento determinado, pero esas columnas necesitaban el empuje, necesitaban que fueran agregadas otras columnas. Y entonces la columna de una iglesia, ser columna es una responsabilidad demasiado fuerte. Miremoslo en el aspecto de la construcción, para la gente que le gusta la columna. Dice, en el ámbito de la construcción,
la columna se considera como un soporte vertical y alargado que tiene la propiedad de sostener el peso de la estructura a construir. Uy, varón, se puso feo el mensaje. Yo como que quería hacer columna, pero como que ya yo no quiero. No se vaya, venga, qué bonito el mensaje. No se vaya, es bonito el mensaje. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado, yo sé que todos lo han hecho, pero se hayan fijado, cuando están levantando una obra en construcción y comienzan a poner ese varillaje y la comienzan a amarrar y a entretejer la una con la otra, porque se están preparando para el vaciado de esa columna, que esa columna va a sostener. Este edificio tiene como 5 o 6 pisos, y desde abajo viene el cimiento y viene la columna sosteniendo piso por piso de esta edificación. Es muy bonito hacer columna, pero es la responsabilidad que tiene la columna. Vamos a ver las responsabilidades de la columna. Vamos a ver qué son las columnas. Porque es muy fácil. No, yo soy columna. No, yo quiero ser columna. Si usted quiere ser columna. En la radio hay una emisora M que habla de ser columna en la iglesia. Pero usted sabe cómo ellos lo diversifican el ser columna de la iglesia. En su aportación constante, que no falle. Que usted te dedique la mano todo el tiempo. Que sea así todo el tiempo. Miren. Es así, la columna. Ese que está pidiendo la columna es así. Cartera abierta y ahí. Esa columna que no manque, esa columna que no falle. Pero estamos hablando de la columna de la iglesia, de la columna que sustenta. Y no que haya una columna económica que sustente la iglesia, porque necesitamos esa columna. Pero hay columnas que nosotros vamos a ver ahora cómo se mantiene la iglesia edificada y se mantiene en todo tiempo. Gálatas capítulo 2 versículo 9. Dice, y reconociendo la gracia, vamos a ver quién está hablando ahí en ese mensaje a los Gálatas. ¿Quién hablaba ahí? Amén. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y a ellos a la circuncisión. Aquí las columnas se dividieron. Habían 3 columnas, pero dice el apóstol Pablo, y ellos en señal de reconocimiento nos dieron la diestra a mí y a quién más, y a Bernabé. Entonces ellos dijeron, estos también son columnas. Ahora, en la columna nos vamos a dividir. Ustedes van a dónde? Ustedes van a los de la circuncisión, nosotros vamos a los gentiles. Está dividido el trabajo. Y cada quien en la responsabilidad que ha asumido sabe dónde puede ser una columna. Entonces el trabajo de la iglesia se apoya entre unos y otros. Es decir, que cada área que usted tiene o cada llamado que usted tiene, ahí usted puede funcionar como columna. Claro que tiene que tener una preparación. Claro que tiene que tener conocimiento. Claro, no es decir que soy columna porque soy columna. Porque acabamos de leer en Gálatas 2:9 que los hermanos enseñar en diestra del conocimiento, reconociendo la gracia que le había sido dada, esa gracia del conocimiento que tenía también ese apóstol, y arrastrado con Bernabé, entonces le dieron la diestra en señal de ayuda, de compañerismo. Estamos con ustedes. Se necesita, cuando se columna, el acompañamiento. Se necesita el estar aquí en la iglesia, no como decía la amada esta mañana, venir acá por estar y estar. Se necesita poner atención. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos de necesidad que usted necesite, valga la redundancia, de echarle mano a esa palabra, es ella la que le va a responder. Es a través de la palabra. Es Dios que le va a responder. Entonces, ese entrelazamiento que se necesita, ese entretejer que necesitan las columnas, ese acompañamiento constante y continuo, la iglesia debe estar preparada para soportarlo y para vivirlo. Porque una iglesia unida jamás será vencida. Y vamos a las columnas, ¿verdad que sí? Jacobo, dice la palabra, columna usada por Dios para resolver problemas grandes. Wow. Jacobo, sabemos que Jacobo era Santiago, el medio hermano del Señor, pero él no se hacía llamar así. Él no se hacía decir, yo soy medio hermano de Jesucristo. Él no se daba bombo y platillo, pero él hacía la obra. Y dice aquí que estaba llamado para resolver grandes problemas. Si lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 15, 19 y 20, me van a disculpar los que no les gusta que leamos la Biblia, mucho la Biblia, pero hay muchos versículos bíblicos. Y vamos a leer la Biblia, porque eso es lo único que nos nutre.
Vamos a leer la palabra. Porque muchas veces en la semana nos olvidamos de la palabra. Ni siquiera abrimos la Biblia o la abrimos en digital. O buscamos un cuento para decir, no tuve ni tiempo de leer la Biblia. Pero déjeme decirle que nosotros tenemos que tener siempre tiempo, porque aunque usted pueda salir de su casa, si lee la palabra, usted la tiene de manera digital y en cualquier momento del día puede apartarse y leer un poquito del Salmo, leer un poquito de Hebreo, leer un poquito de Juan, leer 3, 4 o 5 versículos y quedarse gravitando en su memoria ahí y tomándolo y digiriéndolo, porque eso es importante que lo podamos hacer. Tenemos que cultivar la lectura de la palabra, tenemos que hacerlo. Yo mismo lo insto, yo mismo me estoy diciendo, tienes que cultivar, hacer eso constantemente. Porque si no leo la palabra, ¿cómo puedo venir a dar un mensaje? Amén. Y dice en Hechos 15, 19, 20, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado en sangre. Aquí Jacobo hizo una intervención, porque en el concilio de Jerusalén estaban teniendo problemas los hermanos. Habían fariseos que habían creído y se habían convertido a la palabra, pero estaban diciendo que se conviertan a la ley de Moisés, que lleven la ley de Moisés, todavía el velo en la cara, que todavía lleven toda esa estructura antigua del Viejo Testamento y que la sigan arrastrando como un peso de castigo, imponiendo leyes que ellos mismos no llevaban. Y entonces aquí apareció este hombre para resolver un gran problema. Así apareció Jacobo en ese momento. Vamos a resolver este problema. Yo digo que se abstengan de los ídolos, del ahogado, de esto, de aquello y del otro, y se resuelve un problema. Entonces, como columna, tenía celo por la casa de Dios. Y cuando tenemos celo por la casa de Dios, las cosas comienzan a caminar bien. Amén. El Señor tenía celo por las cosas del Señor. ¿Qué hizo cuando descarriló todas las ventas que habían ahí? Si hubiese llegado a la muerte de Comparino, no quedaba ni una. Ni una. Se hubieran ido todas en ese tiempo. Amén. Entonces, segundo, Cefas. Hablaba en Gálatas 2:9, hablaba de Jacobo, de Cefas, ¿verdad que sí? Y dice, columna usada para el crecimiento numérico. El apóstol Pedro. Tremendo Pedro. Hechos 2:41, dice la palabra, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nosotros todos sabemos lo que aconteció en el libro de Hechos, ¿no? La manifestación que hubo en ese día. Todo lo que pareció que había ahí. Y todo lo que pensaron la gente, que estaban todos borrachos, que estaban en una condición determinada. Pero esa manifestación de lo que hubo ahí fue tremenda. Y dice que en ese día se convirtieron como 3,000. Entonces es un evangelista, es un hombre de multiplicación. Es una columna preparada para traer multiplicación a la casa. Y cada uno de nosotros tiene algo de un don que Dios ha puesto en usted para multiplicar, para bendecir. Tenemos a Juan, que fue el otro que estaba ahí. Dice, usada para revelación o interpretación correcta. En el Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice que por causa del Señor estaba donde en la isla de Patmos. Y allí recibió que la revelación del Apocalipsis. Ahí recibió el Apocalipsis, lo que nosotros tenemos en el día de hoy, los acontecimientos futuros, la escatología, todas aquellas cosas que están en camino, que vienen, que serán, que se aproximan, que están cerca, que le estamos viendo, viviendo, que estamos sintiendo cierto temor cuando le estamos viendo, ¿verdad que sí? Y entonces dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 10, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Yo no sé cuánto tiempo usted viene escuchando esto, pero yo le voy a ser sincero, el tiempo está cerca. Yo no sé cuántos están mirando la situación, pero el tiempo está cerca. Velad y orad. Porque ahí cuando se manifieste nuestro Señor. Llegamos a Pablo, a los que fueron dada esa diestra de compañerismo, ese abrazo, ese empuje, ese decirle, si tú puedes. Dice, columna usada por Dios para enseñar sana doctrina,
Entonces, 1 Corintios 3, versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Ve que el apóstol Pablo está diciendo que conforme a su gracia, y dice en Gálatas 2:9, conforme a la gracia que ellos vieron que había sido puesta en mí, o que había sido puesta en nosotros, nos dieron la diestra en señal de compañerismo. Y él vuelve aquí, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Nosotros debemos reconocer en todo tiempo que es la gracia de Dios en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a ponernos con parones y a caminar sin decir Dios mediante, que la gracia del Señor es la que me ha bendecido. Cuando nosotros nos ponemos de esa manera, entonces comenzamos a ver los pilares como comienzan a destruirse y a caerse, porque entonces no son columnas sólidas. Porque la columna siempre da gracia al Señor por lo que ha hecho. La columna siempre agradece a Dios por toda la manifestación de lo que ha ocurrido en su vida. Dice: yo como perito arquitecto, mírenlo ahí, el hombre iba a construir, era el constructor. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amados hermanos, la iglesia tiene que saber cómo sobreedifica. No es que estamos jugando a la iglesia, es que somos una iglesia. No es que venimos aquí por puramente romper y pasar un rato. No, es que venimos aquí a buscar el rostro del Señor, porque necesitamos encontrar su presencia. Es que los acontecimientos que estamos mirando marcan que busquemos su presencia. Es que lo que estamos viviendo en estos tiempos, si nosotros nos fuéramos con el Señor o aconteciera cualquier cosa, si dejásemos de existir, nosotros debemos que dejar el fundamento, como dijo el apóstol Pablo, para que nuestros hijos continúen siguiendo rectamente en su palabra. No podemos jugar con eso. No podemos jugar con eso. La verdad es dura de verla, pero ya muchos la han visto. Y hemos visto cómo el Señor aún con esos terremotos y esa situación ha tenido misericordia. Porque en estos días vi un testimonio que salió en la misma noticia, que decía que encontraron a un niño que ya tenía que sé yo cuántas horas, inclusive en esas temperaturas gélidas, esa temperatura tan fría. Y él decía: ¿cómo te sostuviste tanto tiempo? Dice: uno vestido de blanco, de vez en cuando venía y me alimentaba. El Señor fue su columna en la destrucción. El Señor fue su muro que lo protegió. Y luego dice: de cuando en cuando Él venía y me alimentaba. Tenemos que ver cómo sobreedificamos, porque toda la obra que sobreedifiquemos será probada. Así es que cuando transmitamos el mensaje, cuando enseñemos a los nuestros, debemos enseñarles en la verdad. Tenemos que instruirlos. Tenemos que enseñarles que esto que está viniendo en este tiempo no es solamente estratagemas y mentiras y dogmas de hombres que quieren engañar y confundir. Pero mientras estamos metidos en los celulares y estamos fuera del mensaje, estamos en otro lugar, estamos pensando en pajaritos en el aire, porque nuestra juventud en el día de hoy se pierde demasiado. No quiere escuchar el mensaje y luego viene el tablazo y dice: ay, si lo hubiese sabido, ay, si lo hubiese escuchado. La juventud hoy no quiere escuchar el mensaje. La juventud hoy no quiere escuchar al padre cuando habla y a la madre. Máxime que la palabra le dice que entiendas el mensaje que te dice tu madre, porque nunca te va a decir que te vaya por el camino incorrecto. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a entender, y por eso nosotros somos columnas puestas en la iglesia para hacer que las cosas funcionen. Y eso es así. Y concluyo la quinta columna. Dice Bernabé. Bernabé fue el que recibió la señal de la diestra del compañerismo con el apóstol Pablo. La recibió para que ellos fueran a los gentiles, y los otros se dividían. La columna dividida, como dije ahorita, se fueron entonces a la circuncisión. Y dice: columna usada por Dios para consolar y hacer amistad y para integrar. Mis amados hermanos, hemos visto cómo cada una de esas columnas tenía una función y la ejercían, porque leímos un versículo bíblico acompañado de lo que hacía cada columna. Y mire lo que dice de Bernabé, Hechos 9:27. De Bernabé voy a decir varios versículos. Dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo. ¿Sabe por qué tuvo que hacerlo? Porque saben que Saulo asolaba la iglesia. Porque cuando decían: por ahí viene Saulo, la gente dejaba
como los gatos el pelerío, y se iba. Sí, pero él tomándole de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que si Bernabé era una columna de la iglesia, era un miembro de la iglesia, y toma a una persona que en otro tiempo tenía una condición, pero sabe que ya Dios lo arregló, lo preparó, lo limpió y lo preparó para hacer una columna, y para darle una columna a su fuetazo, entonces lo agarra de la mano y dice, lo trajo, y dice, y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea que el apóstol Pablo se quitó ese ropaje que tenía de instigador, de maltratador, de perseguidor, de asolador. El apóstol Pablo entonces fue vestido de nuevo y tenía un ropaje de columna. Y dice en Hechos 11 del 22 al 23, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Ves cómo procuraba la mitad, integrar y hacer cada una de las cosas que dice a lo que se refiere de que él era como columna? Entonces nosotros tenemos un llamado. Nosotros tenemos un llamado a ser esa columna. Nosotros tenemos un llamado a ser esos edificadores para que otros puedan también avanzar y edificar. Como dijo el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Usted pone un fundamento, pero los otros tienen que continuarlo. Cuando usted pone un fundamento en su hijo, ya usted sabe que él tiene que continuarlo, porque usted puso el fundamento. Y ya cuando él esté allá afuera y se enfrenta al diario vivir, sabe que hay un fundamento y tiene que echar mano de ese fundamento, y ese fundamento lo va a sostener y ese fundamento lo va a dirigir. Pero el fundamento tiene que seguir alimentándolo con cosas nuevas en la palabra para que pueda seguir viviendo conforme a los tiempos. Sabe que cuando hay una situación generacional en una familia, dice, ese muchacho sí es malo, como decía nuestra hermana Margarita, malito 1, malito 2, malito 3. ¿Saben por qué siendo malito 1 es malo? Porque creció en un tiempo. Luego vino malito 2 y secundó a malito 1, pero estaba en otro tiempo, era más malo. Pero malito 3 va a agarrar lo del primero y el segundo, más va a agarrar lo que va a estar viviendo en este tiempo nuevo, y va a ser por eso que malito 3, porque es más malo que los otros dos. Que dice la palabra que cuando una casa está limpia, vuelve el demonio y la ve y la observa. Dice, ya no viene uno solo, el tipo viene acompañado con un paquete. Dice, wow, ahora sí que vamos para allá, esto está limpio, vamos a darle duro. Entonces cuando usted es una columna en el Señor, usted sabe su condición. Entonces ahora vimos cuáles eran esas 5 columnas. Vimos a Jacobo, vimos a Pedro, vimos a Bernabé, vimos a Pablo, vimos a Juan. Pero vamos a ver ahora la función de las columnas. Se va poniendo algo el asunto, pero es chulo. Chulísimo como ese gato. A mí me gusta porque ella se hacia allá atrás. Y eso me da fuerza. Eso me dice como, sigue, pastor, siga. Que está bueno, pero ahí está duro. Hay varios puntos que tiene la columna. Uno de ellos es guiar. Dice, el pueblo de Dios, guiar. El pueblo de Dios que tiene necesidad, se supone que si ya estamos, ¿verdad?, colocados como columna, es porque ha pasado el proceso. Nosotros normalmente somos tomados para una obra porque hemos pasado un proceso. Dios nos pone a un neófito porque la misma palabra lo dice. Si usted anda en el obispado, buena cosa desea, pero que sea un hombre que gobierne bien su casa, que tenga a su familia en su gestión, a los hijos y todas las cosas, porque no un neófito. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo entonces va a gobernar la casa del Señor? Porque no tiene experiencia. Es una persona novata, ¿verdad? Eso quiere decir neófito. Y entonces, cada una de estas personas que nosotros estamos hablando de ellos, no pecaron, claro que pecaron, pero Dios entendió que ellos tenían la capacidad y el coraje para llevar a cabo la obra. ¿Y por qué usted y yo somos llamados a hacer la obra? Porque aunque somos pecadores, porque lo somos, vamos a decir que no, yo no peco. No, usted no pesca, porque no es pescador. Pero somos pecadores.
Entonces, si usted tiene la condición de que puede trabajar en la obra de Dios, no se vaya hacia atrás. Eso no quiere decir que no pecaron, ¿verdad? Porque el Señor nos escogió porque dio algo en nosotros también. ¿Qué le digo a Jeremías? ¿De dónde lo vio? Desde el vientre de su madre. Yo te vi. ¿Y qué hizo? Te di, antes de que tú nacieras, yo te di a futuro por profeta a las naciones. Entonces lo hizo una columna para profetizar. Hablamos de los 5 ministerios ahorita. Entonces lo hizo profeta para hacer ese trabajo. Entonces nosotros estamos en el mundo, pero necesitamos quitarnos ese ropaje que nos impide que podamos avanzar en la obra de Dios y que no demos las obras en la obra de Dios de lo que nos queda. Muchas veces venimos tan cansados a la iglesia los domingos que no, como decían ahorita, no abrimos la boca para nada, no adoramos. Dicen, póngase de pie y adora al Señor. Yo estoy seguro que si todos ven al presidente que entra por la puerta, se van a poner de pie. Aunque no sea de su simpatía el PRM o el presidente de esta república. Todos se van a poner de pies. Porque está entrando una autoridad. Pero usted proclama una autoridad en la casa de Dios. Y usted sabe que tiene que reverenciarlo. Porque usted se debe a Dios. Uno mayor en el templo que el presidente de esta nación y que reyes está en el templo, en la casa de Dios. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Al único y sabio Dios, la roca inconmovible. Ese es a que nosotros debemos reverenciar, teniendo el respeto al presidente, para que no se vaya a decir por ahí después que nos den otro strike, que nosotros estamos provocando aquí una condición de un estallido social. No, nosotros oramos por el presidente y su gabinete para que pueda hacer un buen trabajo. Otro punto de la columna es alumbrar. Dice que la columna que iba de día se tornaba oscura y los protegía del sol, y de noche era fuego porque había frío. Nosotros somos sal y luz en la tierra, y usted y yo no sabemos a quién Dios nos ha puesto para que seamos por padre para ellos. ¿Usted sabe cuánta gente tiene necesidad de que nosotros le alumbremos con una palabra, con una ayuda, con un abrazo, con cualquier cosa? Entonces usted tiene que alumbrar. Usted no siendo columna se va a meter debajo de una mesa, debajo de una silla, porque usted no va a alumbrar allí. Usted como columna va a estar preparado para ser ese soporte y recibir y ayudar a otros, porque en el Evangelio tenemos que aprender que esto es ayudar, que predicar también es ayudar, porque cuando usted predica y saca a una gente de una condición que estaba, usted le está ayudando, usted le está alumbrando, usted le está llevando luz a su vida. Amén. Entonces, cubrir. Dice que cuando cubres, proteges, y aún si es de la lluvia, calor o frío. Y muchas veces estamos llamados a cubrir. Wow. ¿Cuántas veces hay gente que tiene necesidad? Y nosotros le decimos, ven mañana. Tenemos una respuesta en la palabra. No le digas que venga mañana cuando tú puedes resolver su problema ahora. Cuando usted puede cubrir a una gente que tiene una necesidad. Cuando usted ve a una gente que le cortaron la luz en su casa y son 1.500 pesos, no diga ven mañana, y usted que lo va a pensar y se vaya en oración. Si usted teniendo los 1.500 pesos, usted le va a decir al Señor que usted va a orar, para ver si el Señor le dice que le dé los 1.500 pesos, porque a lo mejor, si yo le doy los 1.500 pesos y le pago la luz, yo voy y la saco a esa gente y el mes que viene me la cortan a mí, y va a reprender al diablo. Eso no es la ayuda de Dios. Usted cubre en el Señor como Dios le manda. Proteger. Wow. Dice, ¿cuántas personas aún son débiles en la fe, en su actuar, en todo? Y somos puestos allí para proteger a aquellos que no tienen quien lo haga, porque conocemos cómo el enemigo actúa mejor que nadie. Nosotros sabemos cómo el enemigo se mueve. Nosotros vemos cómo el enemigo va actuando en cada gente que le quiere quitar del medio totalmente, para que la gente nunca conozca a Dios, que lo desvíe del camino tuyo para que tú no lo encuentres. Y entonces nosotros tenemos que proteger. Cuando conocemos a esa gente, sabemos que tenemos que ir por ellos. Aquí hay gente que realmente tiene una condición dentro de la casa. Hay gente en condición que nosotros sabemos, y en vez de quizás amontonar sobre ellos culpa y situaciones, debemos protegerlos. Debemos orar por ellos, buscar su protección.
Tenemos que protegerlo. Ahora, si la gente no quiere, por más que usted haga, entonces usted no es Dios. Usted no lo puede convencer de pecado, justicia y juicio, porque usted no es Dios. Pero usted tiene que hacer la obra, usted tiene que protegerlo. Que no quede de usted, que esa sangre no corra por usted, por su cuenta. Entonces tenemos que protegerlo. Miren cuántas cosas, ya estoy casi terminando, pero aún no termino. Cobertura, dice dar confianza, seguridad, hacer sentir que para otros usted es esa estructura que protege y que ora por otros en su función. ¿Ve? No es una cobertura de ordeñar y desvalijar al que está débil. Porque muchas veces comenzamos a trabajar con la gente cuando lo vemos en una condición y vemos que la gente puede y comenzamos a desvalijarlo y comenzamos a que sea un barril sin fondo. Dice, alentar, aconsejar, dirigir, conversar con aquellos en necesidad, no solo para que esté en necesidad, sino para que también conozca el camino de Dios, para trillar un camino correcto en el Señor. Saber hacerlo, tener en Dios el discernimiento para saber cómo llegar o hacer lo que se necesita. Y solo en Dios eso es maravilloso. Hablar. Cuando usted habla con una gente, hay veces que usted habla con una gente y la gente deposita sobre usted todo lo que tiene en su corazón. Y escucharlo y hablar con esa gente es un desahogo demasiado extraordinario. Porque usted comienza a conocer y a contactar cuál es la necesidad de su hermano. Y sabe cómo va a orar por su hermano. Entonces, ser columna no es cosa tan fácil serlo. Se necesita de responsabilidad para hacer esto. Mire lo que dice el Señor, porque hay recompensa. Apocalipsis 3, versículo 12. Al que venciere, yo le haré ¿qué? Columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuántas cosas maravillosas hay para aquellos que aspiramos a ser esa columna? ¿Cuántas cosas hay para aquellos que estamos siendo lo que Dios nos ha mandado a hacer? Ser esa columna que cubre, que protege, que alimenta, que te da cobertura, que en los tiempos de necesidad está contigo. Es tiempo de que nosotros sigamos haciendo el trabajo y que no desmayemos y sigamos hacia adelante. Vamos a encontrar tropiezos en el camino, vamos a caer, pero cuando hay una columna al lado tuyo, te va a ayudar a levantarte y a protegerte. Te va a ayudar a limpiarte las rodillas y a seguir hacia adelante. Porque cuando nosotros sabemos que somos columnas, debemos ayudarnos los unos por los otros. Entonces, ya usted sabe lo que significa ser columna. Y no es que usted va a decir, fulano, fulana, son columnas. Yo voy a llevar allí mi camión de preocupación a vaciarlo sobre esa columna. La columna no necesita que usted le venga a traer toda su preocupación. La columna necesita tener a alguien también que lo apoye. No es que ella no te va a ayudar, no es que ella no te va a recibir, pero la columna, usted no puede preparar la columna con una mezcla mala. La columna se prepara con una mezcla buena. Por eso cuando los constructores están edificando, siempre hay lo que le llaman, creo que es una probeta, ¿no? Y vacían sobre de ella y la mandan a un laboratorio para comprimirla y ver si el peso lo soporta y si está bien. Entonces la columna necesita también alimentarse. La columna también necesita cariño. ¿Usted sabe por qué? Le voy a hacer un ejemplo. Si nosotros comenzamos a piquetear esta columna, la vamos a debilitar. O si comenzamos a ponerle todas las manos sucias, entonces ¿qué va a pasar? La columna va a parecer horrible. Entonces la columna también necesita ¿qué? Mantenimiento, su cuidado, su protección. Entonces no es que por cualquier situación que el hermano diga, mira, las 24 horas del día, no. La columna también duermen y descansan. La columna soporta la alta temperatura, pero de noche sienten que se le va ese caliente que soportaron en el día. Estoy hablando para los entendidos, gloria al Señor. Entonces, en estos tiempos de amenazas y adversidades que vivimos constantemente, nosotros tenemos que estar preparados
cualquier situación que pueda acontecer. Si el Señor nos permite salir libre, ¿verdad que sí? O si no, en cualquier situación, entender y saber que el que viene de vez en cuando vestido de blanco y nos alimenta, Él también vendrá hacia nosotros. Los amenes fueron bajitos, pero yo lo creo. Porque cuando estamos apurados, que necesitamos que se manifieste el Dios vivo y de poder. Y en el Salmo 104, versículo 5 dice: Él fundó la tierra sobre los cimientos, sobre sus cimientos, y no será jamás removida. ¿Por qué? Porque Él es el cimiento. Él es el cimiento. Cuando nosotros conocemos en oración las cosas como debemos hacerlas, nosotros sabemos, y leímos el día pasado, hablamos de Jonás. Pero ¿qué hacía Jonás? En un momento determinado, cuando Jonás fue enviado a Nínive, ¿saben por qué? Y mire, y República Dominicana no es la excepción. Cuando Jonás fue enviado a Nínive, era para anunciar la destrucción que venía sobre el pueblo. Y yo no sé cuántos se recuerdan, porque sobre República Dominicana no es la primera vez que se anuncia destrucción. Y cuando Jonás entró y oró, el pueblo se arrepintió. ¿Qué hicieron todos? Todos se arrepintieron. Entonces todos fueron como una columna intercesora rogando el favor de Dios. Entonces aquella vez que se dijo que República Dominicana, que por Puerto Plata y que por Santo Domingo Oeste, que hay unas fallas por ahí, no me crean a mí, eso pasó. Yo le estoy diciendo porque pasó. Y decían que prácticamente estaban anunciando que iba a haber una destrucción de parte de Dios. Y el pueblo, ¿y por qué usted cree que no se destruyó? ¿Porque era mentira? No, porque quizás Dios tuvo misericordia y se arrepintió del gran mal que venía sobre República Dominicana, como se arrepintió de hacerlo en Nínive. Entonces nosotros todos en conjunto, en oración, en buscar el rostro de Dios, podemos encontrar el favor y la misericordia de Dios todo en este tiempo como una columna en sí mismo para orar y buscar el rostro de Dios, su presencia, para que Dios se arrepienta de lo que pueda venir sobre República Dominicana. Necesitamos que Dios se arrepienta, pero es buscando su rostro. Necesitamos que Dios se arrepienta de cualquier mal anunciado, porque nosotros hemos dado duro en el pecado, en la corrupción, en la lascivia, en la lujuria. Nos hemos nosotros vuelto a hacer lo que nos da la gana. En todo esto, 40, 30, 50 años atrás, hemos hecho cosas atroces como nación. Nuestros gobernantes, aquellos que han estado en las cámaras altas, en la Suprema Corte de Justicia, los jueces, han hecho cosas atroces en este tiempo. Nuestros diputados y nuestros senadores hacen cosas atroces en todo este tiempo. La iglesia también lo hace. Entonces tenemos que buscar el rostro de Dios para que haya arrepentimiento nuestro y que provoquemos a Dios de que nos libre de esa destrucción, pero trabajando como una columna. Cuando se reúne el ministerio de intercesión a orar los miércoles en este lugar, las mujeres que se reúnen son intercesoras, pero son columnas intercesoras, porque todas están en el sí y en el amén. ¿O no vimos cómo los apóstoles iban haciendo su trabajo divididos cada uno de un lado hacia otro? Entonces eso se hace aquí adentro. Una tiene el don de la oración, de la profecía, de esto, de aquello, de lo otro. Dios a una le pone interceder por una persona en específico. Dios le pone interceder por la nación, por los hospitales, por todas las cosas. Señor, hay que interceder hasta para la salud mental de este pueblo. La salud mental de este pueblo está grave. Ayer, ¿quién sabe lo que llevó a ese hombre y se tiró del Homs, de allá arriba, de yo no sé qué piso? Se tiró de allá y cayó, ¡boom! Quizás cuando se iba cayendo se arrepintió, pero mirar atrás ya no hay vuelta. Porque ya te lanzaste y te lanzaste al vacío. Y ni el Señor se tiró cuando Satanás se lo dijo. Porque le dijo, te puedes tirar de aquí y él mandará a tus ángeles. Y esa es la provocación de Dios. Tenemos que ser una columna estructuralmente en capacidad de saber lo que hacemos. Porque la cesera tiene que estar bien puesta antes de tomar cualquier decisión que nosotros vayamos a hacer. Usted puede estar seguro que en ningún momento ese hombre le pasó la palabra de Dios y a lo mejor ni siquiera había escuchado de que Dios podía salvarlo de su gran problema. ¿Cuál era su problema? Cuando las noticias, por eso le digo al principio, vamos a comenzar a tomar la noticia, a pasarla por el sedazo.
Porque si es desde el principio cuando el hombre cae, comienza la gente a especular y esas son las primeras noticias que van a salir. Pero cuando usted llegue a la casa, usted va a entender la raíz del problema. Cuando usted llegue a la casa y comience a investigar lo que vivía ese señor, usted va a conocer la raíz del problema. Entonces vamos a pasar por el sedazo todo lo que escuchemos y a pedir también que Dios, como columna de oración, vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia por la salud mental de este pueblo. Dios quiere que nosotros sigamos hacia adelante. Entonces, cuando nosotros nos convertimos de nuestros pecados, de nuestros malos deseos, Dios dice la palabra que escuchará desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Tenemos que buscar eso de, Señor, ponme tu corazón en mí, como decía la oración esta mañana. Ayúdame a mirar con tus ojos, a sentir con tu corazón. Yo no quiero seguir más viviendo de manera insensible. Dice que las columnas en todo tiempo están resistiendo, enfrentando, combatiendo. Y no es que no hay reposo. Hay reposo, porque lo hay. La palabra dice en el libro de Nehemías que cuando terminó de construir los muros, en las 52 semanas, la semana 52 de estar trabajando, que terminó de construir los muros, dice, me encantó esto que dice aquí, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, lo voy a leer desde el 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Columna, también tenemos reposo. Columna, también tenemos descanso. Porque cuando se terminó de construir los muros, a los 52 días, no semanas, a los 52 días que terminó la reconstrucción del muro, los enemigos de alrededor se atemorizaron. Usted puede estar seguro que cuando usted ve que viene sobre usted esa oleada y el enemigo se da cuenta que hay una protección por encima de lo que ellos estaban pensando y se retiran, usted siente descanso. Y le voy a decir algo a usted, le gusta como cuando usted va al banco y se da cuenta que en su cuenta aparecieron 200,000 pesos. Ay, mi amor, ese ha sido todo. Ay, Ingrid, ¿cuánto viaja esa mano de la mano? Aleluya. Entonces el Señor es bueno. Nehemías fue esa columna que tomó la decisión en un momento determinado de buscar el rostro del Señor para que Dios pusiera gracia delante de aquel rey para que le diera las cartas para ir a construir los muros. Siempre hay uno que tiene que levantarse. La columna siempre se levanta a buscar el rostro de Dios. La columna, porque dice que cuando Nehemías recibió la noticia de los que vinieron de allá, dice cómo cayó, eso le cayó como un balde de agua arriba. Como que le bajaron todos los breaks a la gente, como cuando usted le da a la gente un bajón de presión que se pone. Así mismo le hicieron a Nehemías, así. Pero comenzó a buscar el rostro de Dios. Se levantó como una columna, pidió perdón y comenzó a buscar el rostro para que Dios concediera delante de aquel hombre el favor y la gracia para llegar a su nación y reconstruir lo que estaba destruido. Fue la columna que en ese momento se levantó. Y entonces en el Nuevo Testamento se compara a los apóstoles como columna debido a su temple, carácter determinado y buena voluntad. Y de las cosas que yo leía mientras preparaba el mensaje me llamó la atención, dice, por su parte, la solidez de las columnas representa el poder de Dios sobre la tierra y hace alusión a que su propósito es fuerte e indestructible. Wow. Dios es fuerte e indestructible. Comience a digerir eso. Dios es fuerte e indestructible. Es mi mayor columna. Es la columna de protección que me protege a mí y a los míos. Dios es mi protección. Dios es mi columna. Y yo estoy dentro de esa columna. Yo estoy dentro de esa columna que me protege. Y estando dentro de esa columna, Él me ha agarrado de la mano y nadie me va a arrebatar de Él. Qué bueno que todos lo saben. Entonces, armar el tabernáculo que armó nuestro hermano Moisés en la antigüedad requería de columnas. Pero las columnas tienen que estar colocadas en lugares específicos para que no se venga abajo toda la obra. Entonces la columna dice que nos brindan solidez.
Porque nadie en su sano juicio va a entrar a un lugar y no va a haber columna. Y va a haber un lugar cargado de muchas cosas y se va a quedar allí. En Primera de Reyes 7, yo quisiera que ustedes buscaran realmente, aunque sea en su casa, y ustedes vean en Primera de Reyes capítulo 7, son 52 versículos. Y en cada uno de esos versículos, prácticamente en todos, aparece la palabra columna. La palabra columna debe aparecer alrededor de 20 veces en ese versículo, en ese capítulo completo. La palabra columnas, porque cuando construía Salomón, cuando se puso de acuerdo para construir la casa, su casa, para construir lo que debió construir, preparó todo extraordinariamente bien, y la Biblia lo dice claro, cada columna, cómo la revistió, cómo la puso, cómo estaba adornada, preciosa, hermosa, como columna. Cuando vayamos a hacer algo para Dios como columna, vamos a ponernos nuestra mejor vestidura. Vamos a estar engalanados, vamos a estar bien pintaditos. Las mujeres saben de eso, cómo ponerse bella para el Señor. Y fue tan maravilloso lo que hizo Salomón, que en el versículo 21 de Primera de Reyes, él le puso nombre a 2 columnas. Dice, inclusive levantó columnas con nombre del lado derecho e izquierdo, que le puso nombre Jaquín, que quiere decir que Dios establezca o haga fuerte. Y a la otra le puso Boaz, dice en él, quiere decir en Dios está la fortaleza. Mis amados hermanos, cuando nosotros nos unimos a una columna como lo es nuestro Señor Jesucristo, estamos unidos a la mejor columna. Estamos adheridos a la mejor columna. No importa el viento, no importa lo que venga, estamos en la mejor columna. Porque Salomón edificó casa porque estaba seguro que en esa columna, que era nuestro Señor, nuestro Dios y Padre eterno, había seguridad. Entonces la columna no necesita de una niñera. La columna lo que necesita es otra columna a la distancia correcta para experimentar el otro vaciado del peso que viene arriba. No es que realmente yo hoy amanecí con una energía tremenda, que hoy yo lo resuelvo todo, pero mañana cuando me levanto no quiero ver a nadie. Entonces la columna no es una cuestión de emoción, la columna es una cuestión de actitud. Y mi actitud debe ser siempre preparada para dar el mensaje, preparada para recibir al que necesita la cobertura, al que necesita que lo alumbre, al que necesita que lo proteja, al que necesita que lo ayude, al que necesita ser escuchado o al que yo debo hablar. La columna siempre tiene que estar lista.